Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 304. Campeones y colmillo sangriento. Solo faltaban 3 minutos para las 8. En ese momento los estudiantes de Hogwarts ya no podían quedarse quietos por más tiempo, todos ellos se agolparon alrededor de Dumbledore con nerviosismo e inquietud escritos en sus caras. Profesor, el tiempo de inscripción está llegando a su fin, ¿dónde está Jon? George preguntó, mirando a Dumbledore con la respiración contenida. El rostro de Dumbledore estaba tan tranquilo como siempre, como si no estuviera preocupado o nervioso por tal situación. Dijo suavemente. No te preocupes, volverá hoy. Pero la inscripción ya se acabó, exclamó Fred. Aunque Jon regrese, si no lanza su nombre al cáliz de fuego, no podrá ser elegido campeón de Hogwarts. Aunque Jon no esté disponible, ¿no están todos listos? Dumbledore los miró. ¿Qué sentido tiene poner sus nombres en esa copa si tienen que depender de Jon? Sus palabras dejaron a los estudiantes de Hogwarts sin palabras. Fue también en ese momento cuando una explosión de aplausos resonó en todo el centro del salón de baile. Fudge, el ministro de magia británico, estaba de pie junto al cáliz de fuego, y el subdirector de Witching Horizons, Iniesta, estaba de pie junto a él. El sonido de Fudge aplaudiendo silenció toda la charla circundante, y todos los magos en la habitación fijaron sus ojos en los dos hombres que estaban junto al cáliz de fuego. Damas y caballeros, ha llegado el momento, después de un largo día de espera, de elegir en un minuto los nombres de los 4 campeones escolares, y ahora nos toca presenciar el momento. Los estudiantes de cada una de las escuelas de magia susurraban de emoción, a excepción de la gran mayoría de los estudiantes de Hogwarts liderados por Dumbledore, quienes palidecieron. No era como si se resistieran a tomar la posición de participar en esta competencia por su escuela, pero todos sabían muy bien que la persona más fuerte y con más recursos entre ellos sería Jon, y si podía haber algún estudiante que pudiera representar a su Hogwarts ahora, sería Jon solo. Pero ahora que la lista de nombres podría ser elegida, Jon todavía no se presentó en el salón de banquetes, lo que hizo que los estudiantes que estaban seguros de que él sería el campeón representando a Hogwarts esta vez, estuvieran un poco reacios a aceptarlo. Sus rostros sombríos fueron notados por los otros estudiantes del castillo de Hogwarts que siempre estaban mirando, los sangre pura con sus elegantes túnicas, con sus rostros perpetuamente condescendientes, todos señalando a sus oponentes con burlas y una risa cordial como si estuvieran viendo un espectáculo de monos de circo. Voldemort, que permaneció sentado en el asiento principal, no mostró ninguna expresión particular en su rostro, solo miró a Dumbledore con una sonrisa después de que las palabras de Fudge habían caído. ¿Tiene algún problema, profesor? Dumbledore, su saludo, que parecía más bien una preocupación, llamó la atención de todos en la sala, y si no hubiera sido por el significativo final del discurso, uno podría haber pensado que las palabras fueron formuladas con genuina preocupación por ese hombre. Dumbledore asintió levemente. Por supuesto que no, esta selección salió bien hoy y estoy seguro de que terminará satisfactoriamente así también más adelante. Voldemort asintió levemente. Está bien, pensé que estabas esperando a que viniera algún estudiante a inscribirse, puedo acomodar otros 10 o 20 minutos en ese caso. Se está haciendo tarde, todos quieren ver los resultados finales y luego volver a descansar, ¿no? Dijo Dumbledore con calma. Entonces que esta selección de hoy termine pronto. La conversación entre ellos fue algo inexplicable, y nadie excepto los estudiantes en el vagón de Hogwarts, y los pocos que sabían del lado de Voldemort, escucharon lo que significaba esperar a que un estudiante se acercara. Pero por mucho que mucha gente estuviera desconcertada, todos los ojos se centraron en la copa de madera una vez que el fuego en su interior se tornó intensamente rojo. Los nombres de los campeones elegidos por cada escuela están a punto de salir. Saltaron chispas crepitantes y entonces una lengua de fuego saltó al aire y de ella voló un trozo de pergamino carbonizado. Fudge atrapó el trozo de pergamino y, para entonces, las llamas en el cáliz de fuego habían vuelto a adquirir un color blanco azulado.
Levantó sus gafas, miró el nombre en el pergamino y luego, con una voz audible amplificada por un hechizo amplificador, anunció en voz alta: el campeón de Deux Batons, Emile Lestrange. El salón de baile estalló en aplausos, y después de escuchar el nombre de la familia, los magos que habían rodeado a Voldemort esbozaron sonrisas cómplices. La familia Lestrange es una familia francesa de magos de sangre pura que se había pasado completamente al bando de Voldemort. Los miembros más famosos de esta familia son, por supuesto, los hermanos Rabastan y Rodolphus, que son esencialmente magos franceses en lugar de ingleses, excepto que la esposa de Rodolphus, Bella, es miembro de la familia británica de magos de sangre pura, la familia Black. Y no todas las familias de sangre pura están tan escasamente pobladas como los Malfoy. Los Lestrange tienen tantos miembros de familia que incluso tienen un árbol genealógico en su genealogía con el nombre de cada miembro registrado en él. El estudiante de séptimo año de Deux Batons llamado Emile se levantó de su lugar mientras innumerables luces destellantes lo enfocaban, y su imagen, un campeón que representaría a Deux Batons y por lo tanto del lado de Voldemort, aparecería mañana en los principales diarios mágicos europeos. Inmediatamente después, las llamas del cáliz de fuego volvieron a teñirse de rojo y otro trozo de pergamino carbonizado salió volando y aterrizó en las manos de Iniesta. La campeona de Durmstrang, Diane Rosier. Nuevamente hubo una fuerte ronda de aplausos cuando la alta jefa de grado, la que había conocido a Jon y a los demás en el castillo de Durmstrang, se levantó de su posición, permitiendo que todos vieran a la campeona de Durmstrang. Los demás estudiantes que la rodeaban la miraron con envidia, especialmente el chico Krum, que se había unido al equipo nacional búlgaro de Quidditch, y que al principio se quedó paralizado al oír el nombre de Diane, antes de aplaudir de mala gana. Para entonces, los campeones de ambas escuelas de brujería habían sido elegidos, pero en este punto, todos en el salón de baile contuvieron la respiración y guardaron silencio. Todos sabían que el próximo gran evento sería la selección de los dos diferentes campeones de Hogwarts. Las llamas carmesí volvieron a encenderse y el pergamino salió volando una vez más y aterrizó en las manos de Fudge. Fudge vio el nombre y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro antes de sonreír y leer el nombre en el pergamino. El campeón del castillo de Hogwarts en Gran Bretaña, Draco Malfoy. Un fuerte y ruidoso aplauso, incluso más fuerte que las dos veces anteriores, se escuchó después de anunciar ese nombre. Entre aquellos estudiantes del castillo de Hogwarts, un chico de cabello rubio claro tenía una mirada desconcertada en su rostro, pero mientras innumerables luces intermitentes iluminaban su rostro y todos los ojos estaban sobre él, sintió como si estuviera envuelto en una ola de sorpresa indescriptible. El rostro de Draco se enrojeció de emoción mientras se levantaba de su posición con una mirada orgullosa en su rostro para mostrar el elevado estatus de los nobles antiguos sangre pura que pronto representaría. Voldemort todavía tenía esa leve sonrisa en su rostro por el campeón de Hogwarts bajo su control. A su lado, un hombre de mediana edad con el mismo cabello rubio claro se puso pálido. Los sangre pura que los rodeaban continuaron ofreciendo palabras de felicitación, pero el rostro de Lucius solo pudo esbozar una sonrisa a regañadientes. Vacilante, finalmente reunió su coraje y caminó hacia el lado de Voldemort, con la mirada llena de especulación y nerviosismo. Mi señor. No me preocupa el bienestar de Draco. Sin duda es un honor para él haber sido elegido. Pero, ¿no es demasiado joven? Me temo que podría retrasar los planes del señor. Una vez elegido por ese cáliz, debes competir, Lucius. La voz de Voldemort era monótona, impidiendo percibir la alegría o la ira. ¿Tengo que repetirte esa regla por segunda vez? Las manos de Lucius temblaron mientras se tragaba todas las palabras que había estado a punto de explicar, retrocediendo con la cabeza gacha y volviendo a tomar asiento. Y Neville y los demás miraron a Draco mientras él se ponía de pie y les dirigió una mirada provocativa y engreída que hizo que sus caras, ya de por sí ceñudas, parecieran aún peores. Simplemente lo eligieron, ¿por qué estaría tan orgulloso? Dijo Ron con una mueca. Por alguna razón, al ver por primera vez el rostro de Draco, sintió una punzada de repulsión, como si este chico hubiera nacido para estar en desacuerdo con él. Nadie respondió a su comentario y todos los demás estudiantes miraron fijamente el cáliz de fuego que se había vuelto carmesí por última vez. Ahora solo queda elegir un último campeón escolar. Cada estudiante de Hogwarts que lanzó su nombre al cáliz estaba listo para que cualquiera de ellos fuera elegido, no se contendrían y lucharían con todo lo que tuvieran para obtener la victoria en este torneo.
Las llamas se elevaron y el pergamino cayó en manos de Iniesta. De todos los presentes, fue el primero en conocer el nombre AT campeón. Su expresión era seria con una especie de gravedad, e Iniesta no leyó ese nombre primero, sino que miró a Dumbledore. Dumbledore lo miró a los ojos con calma. El campeón del vagón británico de Hogwarts. John Green. Su voz se escuchó por cada rincón del salón, y solo unas pocas rondas de aplausos resonaron a su alrededor. La mayoría de ellos solo miraban al lado de Dumbledore con ojos fríos, queriendo ver quién sería el estudiante llamado John Green cuando finalmente se pusiera de pie. Neville, sin embargo, permaneció en silencio. Una mirada de incredulidad cruzó el rostro de todos, pero muy pronto cuando recuperaron el sentido, hubo una ovación tan fuerte que podría haber volcado el techo del salón de banquetes. George y Fred miraron a Dumbledore y McGonagall con una expresión de veo que lo ha arreglado todo, profesor en sus caras, y los otros estudiantes se preguntaban emocionados entre sí quién había mencionado secretamente el nombre de John en ese momento. Estaban seguros de que, incluso si los profesores lo habían organizado, solo podía haber sido un estudiante el que había tirado el nombre de John en su nombre, ya que ningún mago adulto había estado cerca del cáliz de fuego durante todo el día. McGonagall, por otro lado, agarró instantáneamente la nota en el bolsillo de su túnica al escuchar el nombre de John y luego miró a Dumbledore con una mirada de sorpresa en su rostro. Dumbledore, sin embargo, no mostró la misma mirada de deleite que los demás, en cambio, frunció el ceño ligeramente y negó con la cabeza mientras los ojos de McGonagall lo miraban. No hice ningún arreglo de ese tipo. McGonagall estaba muy segura de que Dumbledore nunca le mentiría en un asunto tan serio. Puesto que él dijo eso, significaba que ninguno de sus bandos había arrojado el nombre de John al cáliz de fuego. Entonces, ¿por qué habían elegido a John? Justo cuando esta pregunta surgió en la mente de McGonagall, los ojos de Dumbledore se dirigieron a Voldemort, quien permanecía sentado en el asiento principal. Voldemort seguía sonriendo de la misma manera como si estuviera escuchando el nombre de John Green por primera vez. Después de que los vítores se calmaron en el lado de los estudiantes de Hogwarts, el rostro de Fudge se llenó con el disgusto por el retraso cuando miró alrededor detrás de Dumbledore y dijo en voz alta: ¿Quién de ustedes es John Green? ¿Por qué no se presenta? Los estudiantes de Hogwarts se quedaron en silencio cuando hizo la pregunta. Fue solo entonces cuando se les ocurrió una pregunta crucial. Aunque John haya sido elegido, ¿qué deberían hacer si él no está presente? ¿Cómo podrían explicar que el campeón elegido simplemente no está presente aquí mientras los magos de toda Europa observan? Dumbledore, que estaba sentado al frente del grupo, se puso de pie y todos los ojos estaban puestos en él. En este punto, sin importar quién fuera, ya se había dado cuenta del problema. John no está aquí en este momento ni participó en la sesión de inscripción de hoy, entonces ¿por qué aparece su nombre en el cáliz de fuego? Dumbledore preguntó mientras hablaba, y sus ojos miraron a Voldemort. La sonrisa en el rostro de Voldemort se estrechó y habló con voz neutra. Qué extraño que un estudiante que ni siquiera estaba aquí fue elegido y como su director, ¿realmente vienes a hacerme esa pregunta para que todos puedan escuchar que estás envejeciendo y que tu mente está empezando a deformarse? Una risa fuerte y ensordecedora resonó entre los sangre pura que lo seguían. Al escuchar a Dumbledore insultado, todos los estudiantes de Hogwarts se pusieron de pie juntos indignados, y al mismo tiempo, al ver sus acciones, todos los sangre pura del castillo de Hogwarts se pusieron de pie también. La atmósfera en el salón de baile se volvió tensa. Pero Voldemort continuó actuando tan descuidadamente como siempre. La selección ha terminado por completo, no hay forma de cambiar la lista establecida, y dejaré de lado por ahora cómo exactamente rompiste las reglas y te inscribiste en lugar de un estudiante que no estaba aquí. Lo que quiero saber es, ya que este estudiante ha sido seleccionado, ¿dónde está? Si nunca aparece, ¿vamos a esperarlo aquí el resto de nuestras vidas? Miró a Dumbledore a los ojos y su tono de repente se volvió frío y desdeñoso. No lo olvides, ya te he dado una semana. Una sonrisa traviesa se extendió por el rostro de Fudge, que estaba de pie en el medio del salón de baile. Como el elegido no se presentó, debería ser excluido del puesto, y de todos modos ya hay un estudiante de Durmstrang representándote. Como si su sugerencia hubiera sido aceptada por todos los demás, un murmullo se levantó en el salón de baile, mientras Iniesta hacía una mueca. 4 escuelas, 4 campeones, esa también es la regla. ¿De qué sirve este torneo si puedes cambiarlo cuando quieras, como hiciste?
Tiene que dejar algo claro, señor Iniesta, dijo Fudge con inocencia. No es que estemos cambiando las reglas, es que usted ha permitido que un estudiante que ni siquiera pudo venir a esta selección se presente, y ha sido elegido. Ya no hay 4 colegios con 4 campeones, solo hay 3 campeones que pueden estar a la altura de las circunstancias. Voldemort apoyó una mano en su rostro y cruzó las piernas mientras miraba a Dumbledore. No estoy tratando de ser difícil, Dumbledore, en esta situación, si haces una sugerencia que tenga sentido para todos, tal vez pueda aceptarla. El rostro de Dumbledore, que había estado lleno de ira contenida en su calma, de repente mostró una sonrisa en este punto. Dijo suavemente. No hace falta que haga sugerencias, el campeón de Hogwarts ya está aquí. Justo cuando sus palabras cayeron, un estallido de luz naranja-roja se iluminó en el medio del salón de baile. Aparecieron 3 figuras superpuestas. Cubierto de sangre, Jon no tenía tiempo ni energía para preocuparse por dónde había llegado y quién estaba a su alrededor, había presionado toda su fuerza en el colmillo. El colmillo del basilisco se hundió profundamente en la garganta de Rodolphus, atravesó su columna y, finalmente, se hundió en el pecho de Bella, que aún gritaba. En el Salón Dorado, magos de los 4 rincones de Europa observaron cómo la sangre escarlata florecía como los pétalos de una flor demoníaca. Capítulo 305. Baja la varita. El colmillo del basilisco contiene un veneno altamente tóxico. El horror de esta toxina podría incluso destruir el Horrocrux utilizado para albergar el alma. Sin mencionar que Jon hundió toda la mitad frontal de ese colmillo venenoso en la garganta de Rodolphus y lo clavó en el pecho de Bella con la ayuda de una gran fuerza. La sangre brotó y fluyó sobre un suelo que estaba lo suficientemente limpio como para ser utilizado como espejo. Bella ya no pudo emitir ningún otro sonido, y la expresión de su rostro finalmente quedó fijada en esa locura y mueca. Jon jadeó entrecortadamente, la sangre pegajosa había bloqueado su visión y todo lo que podía distinguir era que sus alrededores eran brillantes y silenciosos, tan silenciosos que podía escuchar claramente el sonido de mucha gente respirando. En ese momento, el dolor de las heridas en su pierna y mano asaltó su cerebro como un maremoto, pero aguantó sin dejarse dominar por el dolor insoportable y, en cambio, levantó su mano derecha, que temblaba ligeramente, y se limpió la sangre pegajosa de la cara. Solo entonces pudo ver con detalle dónde se encontraba exactamente. Había mucha gente a su alrededor, tanta que Jon no podía contarlos a todos a la vez. Y todos ellos, ya fueran magos con elegantes túnicas ceremoniales, reporteros con cámaras en mano o estudiantes reunidos, se quedaron congelados en su lugar, estupefactos. Jon también estaba congelado. Miró a su alrededor con una mirada desconcertada en su rostro, todo el asunto sobre el torneo de los 3 magos solo se había confirmado después de que él había ingresado al laberinto bajo el hielo en el Ártico, por lo que no tenía idea de dónde lo había traído Fawkes. Pero justo cuando estaba aturdido, detrás de Jon, una mano pálida agarró la parte de atrás de su cuello con una rapidez sin igual, y luego tiró de él hacia atrás con un tirón repentino. Al momento siguiente, una maldición verde oscuro dejó un cráter que arrojó humo blanco sobre el suelo liso donde había estado Jon. El rostro de Voldemort no tenía expresión alguna, pero cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca de él podía notar que su rostro se contraía por la emoción reprimida. En algún momento, levantó una varita en su mano, y la punta apuntó justo al lugar donde había caído la maldición verde. Dumbledore lo miró con una mirada fría en su rostro, luego tiró de Jon hacia el lado de McGonagall desde detrás de él, mientras lentamente tomaba su propia varita en su mano. Entonces, ¿vas a romper el pacto de sangre matando a un campeón que competirá en el torneo tan pronto? La vieja voz de Dumbledore resonó por todo el salón. Fue en ese momento cuando todos los demás en la sala salieron de su abrumadora sorpresa. El rico olor a sangre llenó las fosas nasales de todos, y en el suelo, había una enorme flor de sangre, con un Rodolphus muerto y Bella tirado en el medio en un estado inusualmente espantoso. Gritos de horror acompañados de chillidos comenzaron a oírse en rápida sucesión. Hubo un alboroto. Algunos reporteros con un agudo sentido del olfato ya habían presionado inconscientemente el obturador de sus cámaras, temblando de nerviosismo mezclado con excitación y un toque de miedo, mientras continuaban grabando una escena que sería suficiente para crear sensación en toda Europa. Los Lestrange nunca han sido nadie, como mortífagos conocidos que han estado activos en el mundo mágico desde el ascenso de Voldemort al poder. La mayoría de las personas presentes reconocieron sus rostros.
Incluso si había magos que no los conocían, por las pocas palabras pronunciadas por los demás en el salón, todos podían escuchar lo importante que era este par de magos para Voldemort. Los estudiantes más jóvenes de la escuela de magia que habían sido traídos aquí para el proceso de selección se cubrieron los rostros, las chicas gritaron en estado de shock, las bocas de los chicos se abrieron mostrando su miedo instintivo y la gran mayoría de ellos sintieron un escalofrío recorrer sus manos y pies. El rubor de la emoción se había desvanecido del rostro de Draco, y miró con incredulidad a Bella que yacía en un charco de sangre, la hermana de su madre, su tía, una mujer de la familia Black. Nunca había estado cerca de esta infame tía desde que era un niño, y en comparación con Voldemort, que se había vuelto amable desde que tenía memoria, era esta loca, que nunca había estado sobria, la que había proyectado la mayor sombra psicológica sobre él. Pero ahora, esa sombra estaba muerta. Justo frente a los ojos de Draco, asesinado por un estudiante que parecía tener su edad y año académico, de otra escuela que sería su oponente en el próximo torneo de los Tres Magos. El rostro de Draco estaba pálido y sus labios temblaban mientras miraba al chico que había sido puesto de pie por Dumbledore y estaba cubierto de sangre. El chico llamado Jon, que estaba custodiado en los brazos de McGonagall, pareció sentir también su mirada, y levantó su rostro manchado de sangre y sonrió amablemente. Todo el cuerpo de Draco se estremeció y un chorro de agua caliente se salió de control y pronto la humedad se extendió por toda la parte inferior de su cuerpo. No era solo Draco, sino que todos habían desviado su atención de los cuerpos de los dos Lestrange en el suelo hacia Jon. Incluso con toda la sangre encima, la gente podía ver su rostro sorprendentemente joven. Demasiado joven. Jon parecía tan joven que nadie que lo viera lo consideraría de más de 16 años, un estudiante de tercero o cuarto año como máximo. Y fue un estudiante tan joven el que acababa de clavar el colmillo venenoso que estaba alojado en la garganta de Rodolphus en el pecho de Bella frente a todos los presentes. El último grito desesperado y maníaco de aquella loca fue escuchado muy claramente por todos. Fue tan claro que probablemente nunca lo olvidarían durante su vida. Pero a pesar del shock que sintieron los demás presentes en ese momento, los mortífagos, como el bando al que pertenecían los Lestrange, se reunieron alrededor de Voldemort, y al instante se unieron a su señor y levantaron sus varitas en sus manos. Y las varitas apuntaban en dirección a Jon, que ya estaba protegido por Dumbledore y acunado en los brazos de McGonagall. Los gritos y chillidos por todo el salón fueron silenciados gradualmente por la tensa atmósfera actual, y la débil voz de Dumbledore resonó nuevamente. Si ya no crees que no tiene sentido celebrar este torneo de los Tres Magos después de esto, entonces puedes atacar ahora, Voldemort. Cualquiera podía ver ahora que la expresión pétrea y desagradable de Voldemort estaba muy lejos del hombre que había sido 5 minutos antes. Ante las palabras de Dumbledore, sus labios se crisparon como si le costara abrir esos dientes apretados. Baja tu varita. La orden estaba siendo claramente dada a los mortífagos que lo rodeaban. Aquellos que presenciaron la muerte de Bella, por supuesto, se mostraron muy reacios a dejar ir a Jon, pero nadie se atrevió a desobedecer las órdenes de Voldemort. Cuando los mortífagos bajaron sus varitas, los corazones de los magos en el salón de baile se tranquilizaron lentamente junto con las acciones de estos mortífagos. Capítulo 306. El mejor capitán. El olor a sangre llenó el aire, eclipsando el dulce olor a crema y vino de frutas del banquete anterior. Aunque el fuego de la chimenea ardía, un escalofrío recorrió los corazones de los magos cuando miraron el cadáver de Rodolphus y Bella, los mortífagos muertos en el centro del charco de sangre. Después de ordenar a todos los mortífagos que guardaran sus varitas, Voldemort regresó a su asiento en el centro del salón. Su rostro era inexpresivo, su mirada fría más allá del permafrost de los campos de hielo del Ártico, y miró a Jon con una mirada penetrante. Después de la muerte de Rabastan, toda la información sobre este chico le fue devuelta, haciéndole saber exactamente quién fue el que hizo una escena en el castillo de Hogwarts, terminó salvando a muchos de los sangre sucia y luego destruyó su configuración hace más de una década en el mar, causando directamente que él mismo resultara gravemente herido. Y ahora, esta era la primera vez que Voldemort veía a Jon en persona. Jon también notó la mirada en sus ojos. Aunque a ese momento no había podido comprender cuál era la situación, eso no le impidió reconocer el rostro joven y apuesto de Voldemort con nariz. Si bien esta era la primera vez que Voldemort veía a Jon, no era la primera vez que Jon lo veía en persona.
En la noche de apertura en el castillo de Hogwarts durante su infiltración en su segundo año, Ron había visto a Voldemort por primera vez cuando salía del gran salón cuando Ron salió del piso subterráneo. Y en ese momento, al encontrarse con la mirada fría y sombría de Voldemort, como si pudiera usar sus ojos para lanzar la maldición asesina para quitarle la vida, Ron no apartó la mirada con miedo, ni hizo ninguna provocación. Él simplemente lo miró a los ojos con calma, con meditaciones silenciosas en su mente. Con nada más que dolor, dudas y curiosidad en su cerebro. Muy bien. El frío cumplido de Voldemort resonó en todo el salón de baile. Fue grandioso, una entrada magnífica, un espectáculo excelente, un campeón intrépido. Sonaba como si estuviera dando un cumplido, pero nadie pudo percibir ni siquiera un tono de elogio poco entusiasta en él. La frialdad y el resentimiento en esas palabras, aunque bien ocultos, podían ser detectados por cualquiera que tuviera ojo para los detalles. El hombre que había vivido como emperador de Gran Bretaña durante 10 años, por primera vez en su vida, aunque no podía reprimir su ira, aún trataba de contenerla. En todo el salón de baile, la mayoría de los magos estaban en silencio, a excepción de los miembros de Witching Horizons liderados por Dumbledore. Todos tenían miedo de que Voldemort no pudiera controlar su ira y comenzara una matanza allí. Pero había algunos magos sobrios que sabían que, pasar a lo que pasara, Voldemort no haría ningún movimiento esa noche. No era porque tuviera miedo de Dumbledore, ni porque tuviera miedo de nada. Más bien, había hecho un pacto de sangre con Dumbledore antes de que el proceso de selección para este torneo de los tres magos hubiera comenzado oficialmente. No había forma de que un pacto mágico de este nivel pudiera romperse tan fácilmente. La maldición asesina que acababa de usar tan pronto como Ron apareció, la misma a la que Dumbledore había respondido, había sido un intento por alcanzar el límite del pacto, pero emprender una matanza allí habría equivalido a romper el pacto por completo. Por eso, cuando Dumbledore dijo, si ya no sientes que no tiene sentido celebrar este torneo de los tres magos después de esto, entonces puedes simplemente atacar ahora, Voldemort, estas palabras reprimieron su ira. Voldemort miró a Ron y Dumbledore una última vez y dijo en un tono casi apretado. Espero verte brillar con esta brillantez también en un próximo evento. Después de pronunciar la última sílaba, todo su cuerpo desapareció del lugar. Junto con él, los cuerpos de Rodolphus y Bella en medio de la sangre también desaparecieron, dejando solo un gran charco rojo cegador y brillante en la escena. Después de que se fue, un breve momento de silencio cayó sobre el salón de baile, luego estalló un clamor aún más fuerte que cuando Ron apareció por primera vez. Con las familias de las víctimas presentes, la mayoría de ellas tenían miedo de mostrar demasiado sus emociones, pero ahora que Voldemort se había ido, finalmente podían dejar salir las emociones que habían estado reprimiendo. Los mortífagos, cada uno con cara fría, siguieron el ejemplo de su señor y miraron a Ron como si hubieran marcado su rostro en sus corazones, luego abandonaron la escena con la aparición, dejando solo a los funcionarios nativos del Ministerio de Magia francés para limpiar el desastre. Una vez que los mortífagos también se fueron, los primeros en responder fueron los magos que ya se inclinaban por el lado de Dumbledore. La reportera del diario mágico del Horizonte Brujo, Starlight, corrió hacia Ron como si tuviera una escoba de Filegold bajo sus talones, arrastrando a su camarógrafo con ella. Les siguieron los diplomáticos del Ministerio de Magia del Norte de Europa, que también estaban del lado de los Horizontes Brujos, junto con su periódico, que eran amigables con los Horizontes Brujos debido a su lealtad a Grindelwald. Luego estaba el grupo de personas que nunca habían tomado una postura particular y eran parte de la multitud que comía, la mayoría de ellos también comenzaron a rodear el área donde estaban Dumbledore y los estudiantes de Hogwarts. El resto de los magos, que preferían el campamento de Voldemort, se habían reunido en pequeños grupos, todavía digiriendo el impactante espectáculo que había tenido lugar esa noche, sabiendo muy bien que debido a este incidente, el torneo de los tres magos, que no debía comenzar hasta dentro de 4 meses, había generado más calor del esperado anteriormente. No fue solo porque 2 de los hombres más importantes de Voldemort habían sido asesinados en público en tal ocasión. El problema es que el asesino era demasiado joven y aún así era uno de los campeones que competían. Pero independientemente de quién fuera, realmente no tuvieron la oportunidad de acercarse a Ron.
Incluso el propio reportero del periódico Witching Horizons fue impedido de acercarse a Jon por George, Fred, Neville y los estudiantes, y sin importar cuántos flashes habían encendido, no pudieron obtener ninguna imagen de lo que estaba sucediendo adentro. McGonagall se secó las lágrimas en silencio mientras limpiaba cuidadosamente la sangre y las heridas en el cuerpo de Jon. Jon resultó gravemente herido por la daga de Bella, que le hizo 2 agujeros profundos en los huesos de la pierna y la mano, y no había forma de saber si la daga estaba envenenada o no. En lugar de eliminarlo directamente a través de aparición, por miedo a causar más desgarros en sus heridas mientras lo hacía, McGonagall dirigió muy expertamente a las otras chicas que se habían reunido para mostrarles cómo rociar pociones sobre las heridas de Jon y luego envolverlas con vendas. Los ojos de Hermione estaban rojos y sus manos temblaban mientras rociaba el polvo sobre la herida en la mano de Jon. Gabrielle, que todavía sostenía el candelabro que Jon le había pedido que cuidara, con la única correa restante de su mochila escolar colgando sobre su brazo, miró a Jon acostado en los brazos de la profesora McGonagall, frunciendo los labios y secándose las lágrimas que acababa de contener cuando se enfrentó a Bella. Ron estaba introduciendo él solo la poción reponedora de sangre en la boca de Jon, y nunca había sido tan cuidadoso, como si temiera que si se movía un poco demasiado, el frasco también le causaría daño a Jon. Por más impaciente que estuviera el mundo exterior por descubrir quién era este muchacho que había matado a 2 de los hombres de confianza de Voldemort, y cómo había logrado realizar tal hazaña, no pudieron acercarse a él. Los estudiantes y profesores de Hogwarts, por otro lado, no tenían preguntas ni entusiasmo. O mejor dicho, eran los únicos presentes que se sentían mal por las heridas de Jon en ese momento. Jon miró la poción reponedora de sangre que estimó que Ron no podría terminar de darle en 8 vidas y simplemente inclinó la cabeza y la bebió toda de una vez, luego bromeó con Ron. No soy tan frágil como para necesitar que me alimenten con esta poción poco a poco. Ron resopló e intentó darle un puñetazo en el hombro, pero lo retrajo hasta la mitad. Jon entonces extendió su mano intacta y alborotó el cabello de Gabrielle con una sonrisa amable. Gabrielle fue increíble, si no fuera por Gabrielle, yo ya estaría muerta. Te compraré otra mochila nueva y un nuevo libro de cuentos. Gabrielle sonrió mientras las lágrimas caían y frotó su cabeza contra la mano de Jon. Jon es el mejor. Jon volvió su atención hacia Hermione y le guiñó un ojo a la chica de ojos rojos y aspecto triste. Miren, lo están haciendo otra vez. No se castiguen, no me están frenando, al contrario, son ustedes quienes más me han ayudado. Hermione no emitió ningún sonido, asintió en silencio, no se sabía qué tenía en mente en ese momento. Finalmente, las miradas de Jon y Dumbledore se encontraron. Jon no dijo nada, solo sonrió. No he arruinado la reputación de Hogwarts con toda esta gente alrededor, ¿verdad, profesor? Dumbledore se quitó sus propias gafas, su expresión era tan gentil y suave como podía ser. No importa cuándo ni dónde, Hogwarts estaría orgulloso de ti, Jon. Incluso en tierra, eres el mejor capitán que ha tenido esta escuela. Capítulo 307. Señor Jon Green. No me importa si llega vivo al torneo. El rugido frío y tiránico resonó en el espacio oscuro y cerrado. Tras ser seleccionado, si muere en el Polo Norte, Dumbledore tendrá una persona menos para competir en el torneo de inmediato. Incluso si tuviera suerte y escapara, como concursante, no podría escapar de mi control bajo ningún concepto. ¿Pero por qué murieron? ¿Puedes explicarlo? Snape y Barty Jr. se postraron en el suelo, sus cuerpos temblando, sin siquiera atreverse a mirar a su señor, que no había estado tan enojado en más de una década. Justo al lado de ellos, también estaban los cuerpos ya fríos de los Lestrange. El colmillo del basilisco todavía estaba alojado en la garganta de Rodolphus y en el pecho de Bella, pero las heridas que provocaban escalofríos en la columna a primera vista ya no sangraban. Sus ojos abiertos simplemente miraban fijamente el techo oscuro en un silencio sepulcral, y nadie podía leer una sola emoción en ellos. ¡Bum! La figura en la oscuridad agitó su varita tan violentamente que una fila de estanterías voló en pedazos. ¿Por qué hay tanta gente muerta? El hombre gruñó a los 2 cadáveres que comenzaban a ponerse rígidos, desahogando su ira. Rabastan estaba muerto al principio. Lo mató ese chico, y me dijeron que murió porque se lo tomó a la ligera. Ese sangre sucia tiene ases bajo la manga. Pero mientras tengan más hombres a cuestas y traigan a la más confiable Bella, mientras muerda el anzuelo, no habrá un segundo final.
Así que ese era el final que todos esperaban al principio. Este es. ¡Boom! Una mesa también quedó reducida a innumerables trozos de astillas de madera. Justo cuando los cuerpos de Snape y Barty Jr. temblaban y ninguno se atrevía a hacer ningún sonido. Un silencio cayó sobre el lugar, con solo las finas astillas de madera aún volando, anunciando el malestar que acababa de tener lugar. Después de un largo rato, la voz del hombre bajó de repente y volvió a su antiguo tono tranquilo y bajo, como si la persona que acababa de estallar fuera otra. Todos muertos, incluso Bella, en quien podía confiar completamente, estaba muerta allí. ¿En quién más podía confiar plenamente ahora? La reacción de Barty Jr. fue rápida y se arrastró por el suelo frío con pánico incontrolable, luego abrazó la pantorrilla del hombre de una manera increíblemente humilde. Sinceramente, con palabras que contenían una lealtad infinita, declaró: Mi señor. Aún me tienes. Tienes a tu más fiel servidor, Barty. Nunca te defraudaré. Sea cual sea la tarea que me encomiendes, Barty la llevará a cabo mejor que nadie. El hombre miró con ojos fríos y condescendientes al sirviente que incluso había matado a su padre y a su madre para servirle. Si realmente tuvieras ese tipo de capacidad, ¿por qué habrías permitido que algo así sucediera en el castillo de Hogwarts en primer lugar? El cuerpo de Barty Jr. se congeló. Lo que dijo ese hombre era exactamente lo que no podía refutar por ningún motivo. Sí, fueron ellos quienes fueron los primeros en ser engañados por esta sangre sucia antes de que los Lestrange se enfrentaran a tal fracaso con consecuencias de muerte. Ya no había forma de que Snape pudiera simplemente arrodillarse y permanecer apático por más tiempo. Su voz se fue apagando mientras admitía su culpa. Fue mi responsabilidad, mi señor, el castillo de Hogwarts normalmente está a mi cargo, fue la incompetencia de mi parte, su sirviente, lo que le hizo hacer lo que hizo. Barty Jr., que estaba arrodillado frente a Snape, agachó la cabeza y le dirigió a Snape una mirada tranquila con resentimiento. Era como si el hombre no hubiera notado la rivalidad entre sus dos subordinados, o incluso si lo hubiera hecho, tampoco le importaría. Solo había una cosa que realmente le importaba en ese momento. Los errores del pasado se pueden explicar por tu descuido, por tu total indiferencia ante lo que un niño como él podía hacer. Su tono se volvió sombrío. Ahora es él quien lo ha dejado todo al descubierto. Ustedes dos también deberían entender mejor que nadie por qué estoy organizando este ridículo torneo de los Tres Magos. Era como si hubiera ocultado deliberadamente parte de lo que necesitaba decir, pero los dos hombres arrodillados en el suelo lo sabían claramente de memoria. Ellos inclinaron la cabeza y le aseguraron con temor y trepidación: No más, mi señor, no más. Nunca más le defraudaremos, definitivamente no. Al escuchar sus palabras, el hombre no respondió de inmediato con ningún sonido. Se limitó a contemplar el emblema que colgaba en la pared en la espesa oscuridad, el que se había convertido en tabú estaba blasonado en un tapiz desgastado y sucio. El león, el águila, la serpiente y el tejón rodeaban la H como si nada en el mundo pudiera volver a estar unido tan fuertemente como lo habían estado antes. Es la única oportunidad que tenemos. Afortunadamente para Jon, la daga que Bella había usado no estaba apagada con veneno. Como resultado, aunque sus heridas parecían ser graves desde el exterior, una simple dosis de esencia de díptamo, junto con algunas pociones para fortalecer los huesos y pociones para reponer la sangre, fue todo lo que se necesitó para curar su cuerpo. Una vez que todas las heridas físicas externas fueron curadas, Jon pudo caminar por el suelo, pero todavía necesitaba algo de apoyo para hacerlo. Solo después de que se determinó que sus heridas eran seguras, Dumbledore le permitió ir a la enfermería, y Fawkes lo llevó directamente de regreso a los aposentos de Witching Horizons en Lyon, mientras que el resto de los estudiantes regresaron por la chimenea usando polvos Flu como habían venido. Era obvio para todos, ya fuera Dumbledore o McGonagall, que si conseguían que Jon se presentara en ese momento y diera una pequeña entrevista a los periódicos de otras regiones mágicas, sería posible utilizar los acontecimientos de la velada para aportar gran prestigio e influencia a los horizontes de las brujas. Pero ni siquiera lo mencionaron, simplemente organizaron que Iniesta respondiera a las preguntas de los periodistas y luego se fueron con los estudiantes de Hogwarts. Pero con o sin entrevista y comentario personal de Jon, lo que ocurrió esta noche en la selección de campeones del torneo de los Tres Magos se convertiría en una tormenta de noticias explosiva que se extendería por toda Europa en una noche.
Dejando de lado cualquier otro factor, la visión de Jon matando a Bella hoy frente a Voldemort mientras cargaba el cadáver de Rodolphus fue comparable a una buena bofetada en la cara. Especialmente en una ocasión en la que se suponía que Voldemort debía estar haciendo alarde de su poder y autoridad él solo. Después de que Jon fue llevado de regreso a Lyon, Dumbledore no estaba ansioso por preguntarle sobre lo que había sucedido esos días y cómo había terminado matando a los Lestrange. Aunque la poción había sido capaz de curar todas sus heridas rápidamente, estaba en un estado de tensión mental constante desde hacía mucho tiempo, así que lo que Jon más necesitaba ahora era descansar. Así que después de llegar a Lyon y que le dieran una habitación separada, Jon se quedó dormido inmediatamente en cuanto tocó la almohada. Había pasado mucho tiempo desde que había estado en una habitación con chimenea debido a que estaba en el Ártico, y mucho tiempo desde que había podido dormir tan profundamente como lo había hecho hoy. Durmió todo el día y la noche antes de despertarse finalmente en la tarde del día siguiente. Cuando Jon se estiró fuera de la cama, ya estaba anocheciendo. La cabecera de su cama estaba repleta de fruta y chocolates. A su regreso a Lyon, Lily, quien seguía trabajando en la carreta, les había prohibido a todos quedarse allí con él y solo les había permitido dejar sus regalos antes de que los sacaran a todos de la habitación. Esto también le permitió a Jon dormir bien por la noche. Primero, se sentó en el borde de la cama, mirando la puesta de sol y comiendo una manzana mientras sus pensamientos se perdían, ordenando lo que había ganado en su viaje al Ártico. Dejando a un lado el asesinato de Rodolphus y Bella, había sido algo que le habían impuesto por completo. De hecho, si no lo hubieran alcanzado después de que escapó de esa cámara de Slytherin, entonces Jon habría regresado directamente con Fawkes y esos dos no habrían muerto en absoluto. Por supuesto, Jon no se arrepentía en absoluto de haber matado a ninguno de ellos. Tanto Rodolphus como Bella tenían la sangre de miembros de la Orden del Fénix, muggles inocentes y magos muggles en sus manos, y se decía que la madre de Neville había muerto bajo la maldición de Bella. Quizás podría considerarlo como una venganza por Neville. Luego estaba el favor que le debían al investigador del Ártico llamado Eric, si él no hubiera ayudado al final dejando que esos osos polares se precipitaran hacia el laberinto y detuvieran a la gran mayoría de los otros mortífagos, entonces Jon probablemente no habría escapado tan fácilmente con todos esos hombres persiguiéndolo. Aunque sin duda era un favor que le hacía a Grindelwald, Jon no podía simplemente desestimar esa ayuda. Luego de eso, la mayor recompensa fue conseguir la tercera gema para el anillo. Los dos candelabros habían sido colocados al lado de su cama, donde Gabrielle, que los había estado guardando a salvo, los había dejado antes de irse la noche anterior. Jon cogió el que tenía la gema azul en el extremo e intentó usar su varita para sacarlo casualmente, pero no pudo separar la gema del extremo del candelabro tan fácilmente. Pero a él no le preocupaba que la gema no saliera, después de todo, el verdadero dueño del candelabro estaba a su lado. Después de tomar su túnica, que había sido colgada en una percha en la sala por Lily sin que nadie se metiera con ella, Jon buscó en el bolsillo interior de su túnica y sacó de él el retrato de Slytherin. El fundador de Hogwarts todavía permanecía en el retrato y no se había movido a ningún otro lado, o lo más probable es que sea el único retrato de Slytherin que queda en el mundo y no había forma de que fuera a ningún otro lado. Mientras Jon desplegaba el retrato y miraba al anciano, Slytherin también lo miraba con una expresión extraña en su rostro. A pesar de que había estado en el bolsillo de Jon desde que lo sacaron de la pared, eso no impidió que el Slytherin pudiera escuchar el mundo exterior. Aunque la información que podía recibir de su oído era muy limitada, podía decir exactamente por lo que Jon había estado pasando después de salir por esa puerta de bronce. Pudo escuchar claramente el discurso de Dumbledore y la voz de Voldemort cuando llegaron más tarde al salón de baile del Ministerio de Magia francés. Aunque toda esta información estaba muy fragmentada, fue suficiente para que Slytherin ya tuviera un juicio inicial en su mente. Que Jon no había mentido sobre lo que le había dicho antes en el laberinto. ¿Son todos los jóvenes como tú hoy en día? Slytherin preguntó con su voz ronca, en un tono de voz extraño. Jon pensó por unos segundos, no era presuntuoso ni intentaba aparentar nada frente al Slytherin. Hasta ahora no, soy un caso especial. El anciano del retrato no respondió al principio, solo miró a Jon profundamente por un momento. Supongo que este caso especial tuyo no entra solo en la categoría de la era actual, ¿verdad? Jon se encogió de hombros. No me atrevería a decir eso.
Nunca ha habido escasez de personas talentosas a lo largo de los siglos. No solo tienes talento. Eso fue hasta donde llegaron las palabras de Slytherin sobre ese tema antes de continuar, y por primera vez, abrió la boca para hacerle una petición a Jon. Llévame con ese director tuyo. Jon comprendió al instante lo que quería decir con esa afirmación y una mirada de sorpresa apareció de inmediato en su rostro. ¿Creíste lo que dije? Señor. Por el momento, solo he obtenido una primera impresión, en lugar de creerme todo lo que dijiste. Tendré que decidir qué decisión tomar después de conocer al director que perdió el castillo de Hogwarts y cuyo apellido es Dumbledore. Jon parpadeó ante sus palabras, aunque sospechaba un poco de sus verdaderas intenciones, pero naturalmente no rechazó su petición. Es solo que antes de llevárselo a Dumbledore, Jon tomó el candelabro con un poco de piel gruesa. Bueno, señor, ¿sabe cómo sacar esta gema del candelabro? Slytherin lo miró, sabiendo ya desde el momento en el laberinto que estaba babeando por ese candelabro. Aunque Slytherin no tuvo mucho problema con eso, ahora solo era un retrato, los seres vivos no significaban nada para él y dárselo directamente a Jon no era nada en absoluto. Esa gema fue la razón por la que el candelabro ardió. Cuando lo inventé por primera vez, lo fijé con una especie de hechizo de bloqueo, y es fácil de quitar con un simple encantamiento de desbloqueo. Pero con el encantamiento de desbloqueo original de mi época, el conjuro es Ábrete Sésamo, la primera versión del encantamiento de desbloqueo, y solo más atrás se inventó la versión de Aomora. Jon ciertamente no había aprendido este antiguo hechizo de desbloqueo, pero aparentemente no era muy difícil de aprender y no le llevaría mucho tiempo dominarlo con destreza. Mientras suspiraba de admiración por la generosidad de Slytherin, Jon se quitó la bata de hospital que llevaba puesta y salió de la enfermería con su ropa normal. No había nadie vigilando el exterior de su enfermería, y no era como si Jon estuviera en grave peligro de morir, ni necesitaba una atención tan cuidadosa. Tan pronto como salió a un largo pasillo por donde pasaban constantemente personas de todas las formas y tamaños. Los magos franceses, que llevaban documentos en sus manos o se apresuraban como si tuvieran algo importante que hacer, se detuvieron en seco cuando vieron a Jon salir de la sala. Todos se pusieron de pie y lo saludaron. Justo cuando una sonrisa incómoda apareció en el rostro de Jon, sin saber cómo reaccionar ante tal situación, todos los magos presentes se inclinaron profundamente con la mano en el pecho y le hicieron una reverencia con inmensa seriedad. Las palabras que salieron del corazón resonaron por el espacioso pasillo, cada voz tan sincera como la siguiente. Gracias, señor Jon Green. Fin del capítulo 307.